Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas este 10 de agosto, 211 años del primer grito de independencia. 4 guías y el director de la Penitenciaría del Litoral han vendido versiones como parte de la investigación que hace la Fiscalía en torno al asesinato del israelí Shahid Dahan ocurrido el sábado. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Además se tomó el testimonio anticipado del australiano con el que compartía celda. Empezamos la emisión de hoy con este caso que mantiene expectativa en el país. Desde una de las habitaciones del Hospital Guayaquil, donde permanece internado desde la noche del pasado sábado, el australiano Shayman Oren rindió su testimonio anticipado en torno al asesinato de su compañero de celda, el israelí Shahid Dahan. Este noticiero tuvo acceso a la declaración. Según contó, fueron atacados la madrugada del pasado sábado mientras dormían. Me desperté sintiendo que mucha gente estaba en el lugar y que mucha gente me tenía puesto cosas en mi rostro. Me estaban estrangulando, creí que iba a morir. Sentí otros golpes en la parte delantera y trasera de la cabeza. Perdí la conciencia y me caí. Al despertar, relató, encontró el cuerpo de Shahid Dahan tirado en el piso, ensangrentado. Aseguró que lo mataron con una barra para pesas, mientras que él recibió varios cortes con arma blanca. Pues un guía llegó donde yo estaba, específicamente el que está afuera de esta habitación del hospital. Él me pateó, yo tenía sangre y agua en el rostro. Me llevaron a la clínica, pedí ayuda y no me la dieron. No hubo doctores. El hecho ocurrió pocas horas antes de que, por razones de seguridad, ambos extranjeros sean trasladados al Centro de Privación de Libertad de La Tacunga. Así lo confirmó Víctor Arauz, comandante de la policía de la Zona 8. El traslado ya se encontraba, estábamos a horas o a días de generar ese traslado. Pero esa orden de traslado aún está pendiente. El ciudadano australiano es ahora una pieza clave dentro de las investigaciones que emprende la Fiscalía. Y una vez que rinda una ampliación de su versión, diligencia planificada para este martes, será llevado a La Tacunga. Yo recibí el día de ayer ya un documento por parte del fiscal en donde me pide que la Policía Nacional garantice, en este caso, la seguridad física y personal de este ciudadano israelita. Yo voy a cumplir con esa disposición. Mientras tanto, las investigaciones sobre este hecho de sangre continúan. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el director del centro reclusorio, Eric V., junto al jefe de guías y 2 agentes de seguridad penitenciaria, fueron trasladados a la unidad de flagrancia del cuartel Modelo, donde se les receptó las versiones, mientras que un grupo de personas privadas de libertad fue entrevistado en las oficinas administrativas de la penitenciaría. Además, tras el allanamiento efectuado al pabellón consular donde ocurrió el crimen y donde se encuentran 70 PPLs, se encontró el objeto usado como arma homicida y 2 armas blancas, además de celulares y manuscritos. Se está investigando quién y qué delitos ha cometido. No estamos debatiendo políticamente. Nosotros no caeremos en esa trampa o en esa tergiversación de hacer un asunto delictivo un debate político. No lo es. Si es que hay delitos que se han cometido, corresponde investigar quiénes los cometieron y que reciban la más dura de las sanciones. Ante la orden de traslado, la defensa del australiano adelanta que pedirá que se mantenga en el Hospital Guayaquil, pues su vida correría peligro, ya que, entre otras cosas, en su versión aseguró que no fueron pocas las amenazas que recibió. Los últimos 2 días hubo varias llamadas y mensajes de Jacobo Bucarán y Abdalá Bucarán que si hablamos y mostramos evidencias nos van a matar, al igual que nuestra familia. No importa que vivan en otro mundo. Hubo muchas llamadas y mensajes. Shayman Oren fue detenido el pasado 2 de junio en Santa Elena junto a Shahid Dahan, israelí asesinado. A ellos se les encontró $300,000 en efectivo. Los extranjeros aseguraron que los obtuvieron luego de venderle insumos médicos a Jacobo Bucarán Pule. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, y en dicho audio, el expresidente Bucarán no únicamente asegura tener poderes sobre un tribunal de justicia. En otro extracto del mismo, el israelí asesinado le pide que prometa que no atentará en su contra. Nadie va a tratar de matarme, nada de eso. El audio se filtró pocas horas después de que quien habla con acento extranjero fuera asesinado. A ver, Tom, vamos a concretar. Yo voy a tratar de que el día te saluden mis amistades ahí adentro primero. Al decir allí dentro quién sería Abdalá Bucarán Ortiz, se refiere a sus amistades en la penitenciaría. Se presume que esta conversación entre quien sería el expresidente Bucarán y Shahid Dahan, o también conocido como Tomer Shayman, se realizó la noche del 31 de junio, luego de que un juez ordenara la explotación del celular del israelí,
en el que aparecería Jacobo Bucaram en un video. Quien sería su padre le ofrece al extranjero que acusó a Jacobo Bucaram de comprarle con $300,000 insumos médicos, un abogado completamente gratis. Te voy a tratar es que hasta el día lunes se meta el abogado Walter Vallejo allá para que sea tu abogado. Okay. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y ese encuentro con el abogado Walter Vallejo, al parecer, sí se habría dado realmente. Al menos este nombre coincide con la versión que da el amigo del israelí asesinado, el australiano que sobrevivió en la celda. Él asegura que un tal abogado Vallejo los visitó y que se reunió con ellos. En la conversación con quien sería Abdalá Bucaram Ortiz, Shaida Khan incluso le pide que se comprometa a no hacerle daño. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme, nada de eso. Pero la promesa que hace quien sería Abdalá Bucaram es esta. Ya hablamos de la palabra y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Acá está complicado porque Varegas tiene la presión sobre el juez. Tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. Es ahí donde vamos nosotros a conseguir y negociar el tribunal, ¿entiendes? Quien sería el expresidente incluso habla de una posible ayuda por parte del Consejo de la Judicatura. Ese tribunal nosotros lo podemos manejar. Con el Consejo de la Judicatura nosotros lo manejamos. ¿Tú estás seguro? Eso es otra cosa ya. Incluso alguien a quien identifica como su abogado interviene para hacerle escuchar al extranjero un audio de una cuarta persona. Te voy a poner una nota de voz para que veas cómo nos pasan el dato. ¿Te escucha? Sí. Resolvió que no hay ninguna nulidad y de ahí suspendió. Entonces me acaba de llamar a decirme que pilas con eso de ahí. ¿Quién es esta persona?, pregunta el israelí. ¿Ella quién es ella? Ahí escuchaste. Ella es nuestra persona dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena. El Consejo de la Judicatura manda a los jueces. Okay. Y lograron evitar que se dé la nulidad. La nulidad era el recurso que solicitó la defensa de los extranjeros, pues tras la detención de ambos con $300,000 en efectivo en Santa Elena, pese a que desde junio dijeron que el dinero provino de Jacobo Bucaram Puley, el proceso no avanzó en esa dirección. Fue después de que la prensa hizo público el hecho cuando la Fiscalía solicitó el peritaje en los celulares donde habría evidencia. Por ello solicitaron la nulidad para poder incluir el contenido del video en el proceso. Pero esta no fue la primera vez que hubo conversaciones entre el israelí asesinado y supuestos miembros de la familia Bucaram. Jacobo, yo no soy mentiroso. Hay una conversación entre Shai y quien sería Jacobo Bucaram Puley. El abreviado está arreglado el abreviado. El procedimiento abreviado que menciona es el recurso que, según la defensa de los extranjeros, le ofrecieron a ambos. Es decir, declararse culpables y cerrar el caso. Pero ni Shaida Khan ni su compañero hoy herido, Sheyman Oren, aceptaron. El desenlace hasta ahora es que uno de ellos está muerto y el otro levemente herido. Dayana Monroy, 24 horas. El Consejo de la Judicatura presentó una denuncia por el delito de asociación ilícita relacionado con el audio que habla de manipulación de tribunales y que se atribuye al expresidente Abdalá Bucaram. Las sanciones administrativas aún se analizan. En compañía del director general del Consejo de la Judicatura, dos vocales de este órgano administrativo y disciplinario de la función judicial llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para interponer formalmente una denuncia penal por el delito de asociación ilícita relacionado con audios que se atribuyen al expresidente Abdalá Bucaram y en los que se menciona una supuesta manipulación de tribunales. Quizá una estructura delincuencial que está tratando de direccionar sorteos para que conozcan causas penales por delitos gravísimos, afectando la independencia y la imparcialidad de los jueces. El audio que circuló en redes sociales correspondería a un diálogo telefónico entre el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y el ciudadano israelí Sky Daham, ciudadano asesinado la madrugada del pasado sábado en el pabellón consular de la penitenciaría en el norte de Guayaquil. En medio de esta conversación se señala una supuesta conexión con servidores judiciales. La suspensión, recordemos, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, es una facultad privativa y exclusiva de la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, pues ella deberá responderles a ustedes si es que tomará esa medida de suspensión al juez que se menciona en las grabaciones. Paralelamente, la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura inició acciones para identificar a los funcionarios que están involucrados en este nuevo caso de corrupción. No es suficiente destituir a estos malos servidores, sino que hay que enjuiciarles penalmente y ponerles a responder
por sus actos ante la justicia. En lo que va del año, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 45 jueces por estar relacionados con casos de corrupción y prevaricato. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La pandemia del coronavirus ha provocado una caída del mercado laboral que afecta al mundo entero y Ecuador ya muestra efectos graves. Fausto Yepes está esta noche con nosotros para darnos algunos detalles de la cantidad de empleos que se han perdido durante estos meses en nuestro reportaje a fondo. Fausto, buenas noches, danos detalles. Hola Milton y amigos, buenas noches. Más de 1 millón de personas han perdido su trabajo y cerca de 2 millones dejaron de tener un empleo adecuado. Estas son las cifras presentadas en las últimas horas por el Instituto de Estadística y Censos. El ministro de Trabajo cree que podría haber una recuperación. No obstante, hay que trabajar en la reactivación económica para esta nueva normalidad en el trabajo. Predecible, pero no por eso deja de ser alarmante. El efecto esperado de la paralización de actividades por la pandemia golpea al mercado laboral en el mundo, la región y, claro, Ecuador ya muestra las cifras de la falta de trabajo. Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran una tasa de desempleo que en 2019, durante su primer semestre, era del 3.8%. Ahora en 2020 subió a 13.3%. La tasa de desempleo a nivel de mayo-junio se ubica en 1.009.000 personas. La misma comparación con 2019 arroja otra cifra tampoco alentadora, y es que en Ecuador a junio del 2020 respecto del 2019, 1.8 millones de personas perdieron el empleo adecuado. Para el ministro de Trabajo, Andrés Ich, los números tienen relación con lo que ocurre en el resto de la región. El incremento del desempleo en 9.5 puntos adicionales a lo que teníamos a comienzos de este año es consistente con lo que está pasando en la región. Tenemos en Colombia un desempleo del 20%, Costa Rica el 20%. Esta contextualización creo que es importante porque lo que nos permite es, ante situaciones similares, poder comparar de manera mucho más adecuada y mucho más focalizada qué políticas públicas en nuestro país y en otros países de la región están dando mejor resultado. No obstante, cree que la curva puede mejorar en el segundo semestre del año a través de la reactivación económica y producto del desconfinamiento, aun cuando no haya pasado la emergencia por el COVID-19. Esto nos hace creer que cuando termine la crisis habrá un movimiento desde el subempleo hacia el empleo adecuado, habrá un movimiento natural. La tasa de subempleo también tiene números desalentadores. En 2019 se ubicaba en el 17% y esta vez, en 2020, 34.5%. Esto quiere decir que aumentó la informalidad y es por la falta de trabajo. De hecho, el empleo adecuado bajó del 37.9% en 2019 al 16.7% en 2020. Para los empresarios hay un solo camino y está en la producción. No existe otra opción más que tratar de fortalecer al sector productivo, bajar el gasto público, atraer inversión. Y no se descarta la necesidad de reformas legales que se adapten a la nueva normalidad, pues las condiciones de trabajo y producción son ya distintas. Muy difícil, pero se requiere de consensos a nivel nacional. La salida es traumática, el cambio de modelo es necesario y es inminente. Desde el 2007 no se había registrado una tasa de desempleo tan alta como la de este 2020. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Pero la búsqueda de empleo puede durar meses e incluso años. La situación se complicó aún más tras la pandemia. Hay quienes mientras consiguen un nuevo trabajo se dedican a labores eventuales para ayudarse y así pagar deudas. Tenemos un reportaje de nuestra compañera Joana Ramos.
Andrés tiene 33 años, se graduó de periodista, pero nunca ha podido estar en un medio. Toca puertas, manda correos y mensajes a sus amigos. Conoce de sobra que la situación tras la pandemia se complicó, pero no se desanima. Mientras llega la oportunidad de un trabajo formal y mejor aún si es en su especialización, ayuda a su familia. Pero sí me dedico a cuestiones personales, tengo un cyber y con eso me ayuda mucho. Alejandro también está sin empleo. Él es ingeniero, especialista en tributación. Hace 7 meses trabajó en una empresa. De inmediato empezó la búsqueda de un nuevo ingreso, pero nos cuenta que a pesar de su título de tercer nivel y la experiencia, el sueldo que le ofrecían no superaba el básico. Pedían un perfil muy alto, pedían responsabilidades muy grandes, pero que no pagaban más que el sueldo básico. Es un poco frustrante. Por eso dice, tuvo que reinventarse y para que las deudas de la hipoteca, tarjetas y demás no lo ahoguen, convirtió su pasatiempo en su actividad principal. Ahora ofrece asesorías financieras y planes de negocios. Y de una u otra forma hay que salir adelante. Es un poco frustrante, repito, es un poco desesperante la situación nacional, pero tenemos que salir. Quien también salió de la crisis fue Terry. Él es conductor profesional. Por un año buscó un nuevo empleo, pero no tuvo respuesta. Fue taxista informal, pero no tuvo suerte. Empezó a vender pollo a restaurantes, pero con la pandemia los locales cerraron y ahora ofrece su producto en el auto. Como muchas personas también creo que se quedaron en el aire, entonces me tuve la obligación de salirme a buscar el pan de cada día. Historias como las de Andrés, Alejandro y Terry se multiplican. Es una realidad que no conoce de edades ni de títulos universitarios. El desempleo llega, pero también se convierte en una oportunidad para reinventarse. Joana Ramos, 24 horas. Y al final son los números y las historias detrás de estos números. Sin duda no es tarea fácil conseguir un empleo y quizá la opción sea esta vez apostar por los emprendimientos. Volvemos contigo, Diana. Gracias, Fausto. Sin la presencia del primer mandatario se desarrollaron los actos conmemorativos por los 211 años del primer grito de la independencia. Fue la vicepresidenta de la República quien agradeció a los militares por su trabajo en esta pandemia e hizo un llamado a buscar la unidad nacional. Su ingreso a la tribuna principal, la señora abogada María Alejandra Muñoz. Con la llegada de la vicepresidenta a la Escuela Militar Eloy Alfaro, inició el acto de conmemoración por los 211 años de independencia. También estuvieron presentes ministros y otras autoridades de gobierno. Quien faltó fue el primer mandatario y tampoco se supo la justificación de su inasistencia. El discurso tradicional de este evento cívico lo realizó la vicepresidenta, quien recordó lo que sucedió el 10 de agosto de 1809. Nuestros patriotas abrieron la ventana al primer rayo de luz que no solo iluminó al Ecuador, iluminaron a América entera. En su discurso además hizo una analogía entre lo sucedido hace 211 años y la labor que ha realizado el ejército durante estos meses de la pandemia del COVID-19. Hoy estamos como aquella madrugada. Nos preceden largos días de dolor y de lucha, de pérdida de nuestros seres queridos, de desánimo, de incertidumbre. Los invito a recurrir a la historia. Y preguntémonos, ¿y si sí es posible enfrentar con unidad esta batalla en un país donde todos podamos sanar y comer, solidarios e inclusivos? Reiteró que hay que hacerle frente a esta batalla humanitaria pensando en el bien común. Hoy luchamos por una nueva libertad, la libertad para someter nuestros actos al pacto social, para nunca actuar por encima de los demás. En esta ceremonia militar además se realizaron 5 ascensos de coroneles a generales y se graduaron oficiales en grados de teniente y subteniente. El comandante del ejército dijo que la necesidad del país es de diálogo y reflexión. Debemos ser conscientes de los esfuerzos que se hacen para solucionar los problemas coyunturales y estructurales que como patria afrontamos. Más temprano los granaderos de Tarqui formaron e hicieron una calle de honor por el que pasaron las autoridades con dirección al monumento a la independencia en la Plaza Grande. Allí colocaron las ofrendas florales para los héroes de esta gesta histórica en este lugar, pues allí dieron el primer grito de independencia. Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias. Pichincha está a las puertas de convertirse en la provincia con mayor número de contagios con COVID-19.
17.910 casos confirmados, concentra el 20,4%, mientras tanto los hospitales continúan luchando para responder a esta pandemia. Se trata del primer filtro para recibir atención médica. Hasta estas carpas ubicadas en el Hospital IES Quito Sur, a diario llegan al menos 200 ciudadanos con sintomatología respiratoria. Quienes confirman ser pacientes empiezan una larga lucha, mientras sus seres queridos esperan en los exteriores por información. Hay quienes ya han vivido las duras consecuencias de esta pandemia, han perdido un ser querido y continúan en pie de batalla por otros miembros de su familia. Mi hermano hace 15 días falleció con COVID y mi sobrina está hoy día todavía haciéndose los papeleos. Y por Dios que se cuiden, si salen, salgan bien protegidos. Otros ciudadanos reclaman mayor celeridad, están conscientes de la situación al interior de los hospitales, pero dicen que es insoportable la espera bajo el intenso sol de la capital. Nos tienen en esa carpa donde no hay ni ventilación y ya estoy 2 horas aquí, nadie me atiende. Es la realidad en las casas de salud, cuando Pichincha está a puertas de convertirse en la provincia con mayor número de contagios en el país, con 17.910 casos confirmados, tan solo 14 de alcanzar a Guayas, que en su momento fue la provincia más golpeada por la pandemia. Pichincha ha subido 13.000 casos en 2 meses. Nosotros nos mantenemos con un crecimiento sostenido, pero esto hace que también el debilitamiento y el colapso del sistema sanitario siga siendo también sostenido. Por eso piden a la ciudadanía tomar las medidas de precaución, pues con cada descuido se suman 4 pacientes probables. En 24 horas el Ecuador incrementó 242 casos confirmados de COVID-19, alcanzando los 94.701 casos. Según el gobierno, 5.931 personas han fallecido por la pandemia. Las otras constan como fallecidos probables por la enfermedad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. China levantó la sanción impuesta el mes pasado a una de las 3 empresas ecuatorianas exportadoras de camarón tras hallar rastros de coronavirus en una de las paredes de un contenedor. En los próximos días se espera la misma medida para las 2 empresas restantes. Hemos reforzado y hemos llegado a acuerdos para tener mejor control sobre esta parte de la cadena logística y estoy seguro que con esta situación solventamos ya definitivamente la entrada de nuestro producto estrella hacia este importante mercado. El camarón es el primer producto de exportación no petrolera del país. China es el principal mercado del camarón, cerca del 60% es el volumen que consume este país. Sin embargo, en los últimos 2 meses hemos sufrido un descenso de aproximadamente el 18%, como le decía, producto de la demanda que no está siendo 100% operativa en China, pero vale la pena resaltar que hemos podido recuperar y posicionarnos en otros mercados como Europa, como Estados Unidos. De acuerdo a la flotación de precios de los combustibles, el ajuste que se realiza el 11 de cada mes determinó que en agosto los precios que regirán son los siguientes, hasta el 10 de septiembre. El galón de diésel premium pasa a $1.088, $1.08. Las gasolinas extra y ecopaís se mantienen en $1.75 por galón y el precio referencial para la gasolina super es de $2.27. Se aplicará dependiendo del margen de utilidad de cada estación de servicio. La madrugada de este lunes, una avioneta con placas adulteradas aterrizó en el sector Las Lomas del Cantón Milagro. Según las primeras indagaciones, los ocupantes de la aeronave trataron de incinerarla antes de abandonarla. Policía y Fiscalía investigan nexos con el narcotráfico. Es la avioneta tipo Cessna que al amanecer de este lunes apareció aquí, en medio de cultivos de caña en el sector Las Lomas del Cantón Milagro. La policía cree que hizo un aterrizaje forzoso por las evidencias que se encontraron. Identificamos también unos dispositivos luminosos tipo LED que fueron utilizados para guiar el aterrizaje de esta aeronave. Al parecer, la aeronave tiene algún desperfecto y pretenden incendiarla. La hipótesis es basada en el hallazgo de estas canecas azules de combustible alrededor de la aeronave. En los testimonios de trabajadores del ingenio azucarero al que pertenece
es el terreno, quienes dijeron haber intervenido con una motobomba para apagar el fuego. Y en esta marca. El camino de fuego que tiene desde el lugar donde llevaron el combustible. Ustedes ven que las llantas se encuentran incineradas. Sobre la matrícula, la N54094, la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, por medio de un tuit, informó que es norteamericana, pero supuestamente adulterada. Incluso dentro de la avioneta habían 2 stickers con otras numeraciones que también iban a ser utilizadas. Y hay un detalle más. Llama la atención de que tiene un sistema de abastecimiento de combustible, entonces es algo novedoso porque permite mucha más autonomía de vuelo a esta aeronave. Para eso se cree que eran los bidones blancos que contenían más combustible. Y es por todo esto que la policía y la fiscalía ya investigan nexos con el narcotráfico. Todas las evidencias hacen pensar que esta aeronave era utilizada en actividades para el narcotráfico. Incluso creen que la avioneta es de origen mexicano. En el sitio no se reportó presencia del piloto ni de algún otro ocupante de la aeronave. No se identificó a personas acá, tampoco existen drogas. La alerta sobre la presencia de la avioneta a eso de las 5 de la mañana la dio un agricultor que cabalgaba por el sector a guardias privados. Estos comunicaron al comando policial que envió a personal de antinarcóticos y de criminalística. Los agentes se encargaron de las respectivas pericias y de la recolección de las evidencias, junto a técnicos de la Dirección de Aviación Civil que hasta el cierre de este reportaje seguían allí, levantando un informe mecánico sobre el estado de la aeronave. La compañía azucarera, por su parte, en un comunicado difundido se refirió al tema. Enfatizó en que la avioneta de procedencia desconocida aterrizó de emergencia en sus predios, en que han estado brindando todas las facilidades para su levantamiento. Isa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Colectivos ciudadanos de varias ciudades del país se organizan en plantones para hacer conocer su preocupación por la presencia de unas 300 embarcaciones de pesca industrial en el límite de la zona económica exclusiva de las Galápagos. Estas imágenes fueron tomadas desde un helicóptero de un barco atunero ecuatoriano. Fueron proporcionadas a este informativo por miembros del Frente Insular de Galápagos. En ellas se observa cómo 2 barcos pesqueros de bandera extranjera hacen transbordo de pesca a uno más grande, un carguero. Y este helicóptero se acercó a esta flota que se extendía por 400 millas, ¿no? Y simplemente fueron y filmaron transbordo. Ahí en este video se ve el nombre. Se trata de la embarcación Yongjian 9, que a pesar de tener un nombre en chino, su bandera es de Panamá y que desde hace 5 meses no ha actualizado su ubicación. El hecho habría sucedido en aguas internacionales, cerca a los límites de la zona económica exclusiva insular. 4 embarcaciones que transmiten su posición desde Nueva Zelanda, en realidad estarían por la zona de Galápagos. En las islas existe alta preocupación, pero en el resto del país también. Por ello se organizan para hacer un plantón simultáneo entre Quito, Guayaquil y Galápagos para el viernes 14 de agosto. Tienen un objetivo. Impulsar a la Asamblea Legislativa a que promueva estas leyes que puedan proteger e incluso puedan ampliar la Reserva Marina de Galápagos. Y así, de alguna manera, proteger todas aquellas especies que no solo son de valor para Galápagos, sino para todo el corredor del Pacífico Sur. El tema incluso es seguido por medios chinos y de muchos otros países del mundo, ya que la conservación de los mares involucra al planeta en su conjunto. Diego Añasco Lalama, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hoy vamos a hablar del exceso de muertes por COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha golpeado fuertemente al Ecuador, no solo en lo sanitario, sino en lo social y lo económico. Las estadísticas oficiales, que distan mucho de la realidad, han expuesto a través de las autoridades del gobierno que más de 90,000 personas se han infectado por este virus. Sin embargo, las muertes que no superan los 9,000 en términos de muertes oficiales, entendemos nosotros que son las muertes que alcanzaron a tener un diagnóstico. Sin embargo, los familiares de los miles de fallecidos y los propios afectados saben que este número dista mucho de la realidad. Para contrarrestar estas aberraciones en términos de datos, se usa el exceso de mortalidad. Esta es una métrica que utiliza el número de muertes en exceso que se esperaría en relación a un promedio, ya sea de los últimos 2, 3 o 5 años, para ver si es que hay un exceso de muerte en relación a la población determinada. En este sentido, se atribuyen causas de
aumento de las muertes en exceso a, por ejemplo, olas de calor, olas de frío, epidemias y, por supuesto, pandemias. Nosotros sabemos que las que están relacionadas a este tipo de datos pues nos indican que una pandemia como la del COVID-19 ha mermado poblaciones que todavía nosotros no logramos diagnosticar por COVID. Sin embargo, las muertes son muy probablemente debidas a esta enfermedad. En ese sentido, pues algunos datos en el Ecuador reportan que hasta el 4 de agosto nosotros teníamos 88,000 casos y un poco más. Guayas con 17,000 casos y Pichincha con algo más de 15,000. Sin embargo, las muertes en exceso que nosotros comprobamos con los datos del registro civil, pues superan este número. Se cree que en el Ecuador al menos existieron más de 30,000 muertes en exceso, cuando las muertes oficiales no superan las 9,000. Esta métrica es muy importante para entender la dinámica actualmente de transmisión, ya que el hacerse pruebas de PCR, ya que acceder a los resultados, ya que subir los resultados al sistema toma muchísimo tiempo. Les invito a que nos vean en el siguiente programa de Por Tu Salud. El gobierno anunció los premios Eugenio Espejo en las categorías Arte y Cultura, Literatura y Ciencia. Los ganadores formaron parte de ternas de una preselección escogida por un comité liderado por el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. En el Día Nacional de la Cultura fue el presidente de la República quien anunció a los ganadores de los premios Eugenio Espejo, en los que participaron más de 199 postulantes. Los ganadores son, en literatura, con más de 50 años de oficio literario histórico, Juan Valdano Morejón. En artes, con 38 años de vida artística, pedagógica y académica, dentro y fuera del país, Álvaro Manzano Montero, cuya batuta abrió y sigue dirigiendo el camino del sitial bien ganado de la Orquesta Sinfónica Nacional. En ciencias, con 25 años de vida docente y de investigaciones de alcance internacional, Katia Susana Romolerux. El 29º premio Eugenio Espejo recibió postulaciones de sectores de la sociedad civil. Este premio se entrega cada 2 años desde 1975. Según una de las ganadoras, la científica Katia Romolerú, es gratificante el reconocimiento al trabajo de investigación en pro del conocimiento del país. Se reconoció mi entrega a la ciencia, investigando los bosques altoandinos, las plantas de páramo. En su área, ella espera que el galardón sirva para mejorar el trabajo y la visibilidad de la ciencia. Hay incluso especies que están en peligro crítico, y esto sí tenemos que tratar de proteger. Y ese es mi ideal con este premio. Los ganadores se hicieron acreedores también a una medalla, un diploma y $10,000 en premio. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.